Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar con un representante del Chatham House, que es un centro de pensamiento ubicado en Londres, y también con otro pensador de la Florida International University, que lleva en sus manos el instituto más importante de políticas públicas desde Estados Unidos hacia América Latina. Así comienza nuestro programa Perspectivas del día de hoy. Ahora le damos la bienvenida a Christopher Sabatini. Él es investigador senior para América Latina de Chatham House. Este es el Instituto Real de Asuntos Internacionales. Es un centro de pensamiento, un think tank ubicado en Londres que se dedica, su misión fundamental es ayudar a los gobiernos y a las sociedades a construir un mundo sostenible, seguro, próspero y justo. Así que es un instituto muy importante y adicionalmente él tiene décadas investigando el tema venezolano. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gaby. Es un placer. Me gustaría conocer sus impresiones sobre el proceso actual que vive Venezuela, sobre todo tomando en cuenta esas elecciones del 28 de julio y sobre todo lo que podría venir el 10 de enero. So it's been a long time that Hugo Chavez and the Nicolas Ha pasado Maduro mucho tiempo desde que Hugo Chávez y Nicolás Maduro tomaron el poder. Efectivamente, han pasado más de 25 años. Durante ese tiempo ha habido una serie de intentos de negociar, de participar en elecciones, de protestar y esperar que eso provoque un cambio. Y luego, por supuesto, también llegó el Plan Guaidó. Creo que a pesar de todo, del resultado muy trágico de las elecciones del 28 de julio, cuando claramente fueron robadas, sabemos todos, desde la Unión Europea hasta los Estados Unidos e incluso Colombia y Brasil, están reconociendo que Nicolás Maduro le robó las elecciones a Edmundo González. Al menos estamos en una posición ligeramente mejor que en el pasado. Esta administración, la administración de Maduro, realmente le ha demostrado al mundo que es brutal, que ha robado las elecciones y que es ilegítima. Y ahora, como mencionaste, Gaby, tenemos la inauguración el 10 de enero. Está muy claro que Nicolás Maduro está de nuevo imponiéndose, además de aumentar la represión para tratar de mantener las protestas a raya y mantener la agitación social fuera del mapa. Pero, seamos claros, lo están haciendo porque saben que es un gobierno ilegítimo. Así que está aumentando la presión sobre el partido de María Corina Machado, que obviamente era originalmente la candidata, no González, y están en la embajada argentina. Están amenazando a María Corina Machado con ser acusada de traición a la patria. Va a ser un momento muy brutal y difícil, y así, de la misma manera, vemos a Josep Borrell de la Unión Europea, vemos a Tony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo que reconocen la elección de Edmundo González. Así que nos dirigimos hacia una zona incierta. Obviamente el gobierno tiene miedo. Ha amenazado a Edmundo González para que no intente regresar el día de la inauguración. Pero es este gobierno el mismo de Maduro del 6 de enero, que tiene 6 años completos sin ninguna legitimidad internacional y en un proceso de abusos a los derechos humanos y represión que marcó esta supuesta elección de Nicolás Maduro. Tendremos que ver, pero este es un gobierno del que tenemos que estar seguros y claros que está comenzando más débil, más ilegítimo. Usted menciona a Josep Borrell y a la administración de Biden que cambiaron hace apenas días. ¿Por qué cree que ocurre este cambio de posición? ¿Ellos serán más fuertes a partir del 10 de enero o días antes de la inauguración? Creo que hay varias razones por las que la administración Biden cambió de postura. En primer lugar, había cedido cierta autoridad a Brasil y Colombia para tratar de mediar. Y Brasil y Colombia básicamente dijeron que necesitamos ver los resultados. El CNE, porque celebra las elecciones nacionales, tiene que presentar los resultados aprobados y la victoria de Edmundo González, y no lo hicieron. Entonces, Estados Unidos no quería adelantarse demasiado
planteado a Brasil y Colombia. Así que parte de ello fue la demora. Así que creo que esa es una razón. Existen preocupaciones de que la administración Trump intente normalizar las relaciones con Maduro. Seguramente hay personas cercanas a él, muchas de esas personas que están activas en el sector petróleo y en fondos de inversión que creen que Trump, después de haber intentado la solución de Guaidó, puede sentir que no quiere ser humillado nuevamente al apoyar otra solución que es débil. No quiere parecer débil. Lo sabe porque Maduro lo elogió por ser un líder muy fuerte. Entonces, en parte, creo que el reconocimiento de la administración de Biden a González, que irá tan lejos como lo hicieron con Guaidó, y lo explicaré luego, es en parte un esfuerzo por poner un callejón sin salida para la administración Trump, que para esto no intente normalizar y trate de negociar con Maduro, porque ahora hay un precedente. Estados Unidos ha reconocido como completamente fraudulentas estas elecciones, aunque creo que Marco Rubio no estaría inclinado a hacerlo de esta manera, lo que saca esta posibilidad de la mesa. Entonces, ¿usted vería al presidente Donald Trump negociando directamente con Nicolás Maduro el tema de los migrantes y también el tema de la industria petrolera? Porque su estrategia es petróleo americano, no petróleo venezolano. ¿Qué vendría? ¿Máxima presión o hay otros escenarios? Hay muchos escenarios, Gaby, tienes razón, y porque están compitiendo por ideas sobre qué hacer. De nuevo, Marco Rubio, si tiene la libertad, probablemente no solo no reconocerá a Maduro, ni normalizará las relaciones, también probablemente volverá a las sanciones de máxima presión. La pregunta es si Donald Trump querrá hacer eso. El rumor es que estaba muy frustrado por el hecho de que el intento de Guaidó no funcionó. Él, si recuerdas, dio la bienvenida a Juan Guaidó a su discurso sobre el estado de la Unión, y según las fuentes eso lo hizo sentir o parecer débil. Dicho esto, como mencionaste, hay otras dos razones realmente fuertes y poderosas por las que probablemente querría levantar el teléfono e intentar normalizar las relaciones con Maduro. La primera, como dijiste, es la repatriación de inmigrantes indocumentados venezolanos. Uno de esos temas principales durante su campaña fue que iba a repatriar a los indocumentados venezolanos, en particular a los miembros del Tren de Aragua, al que ha citado constantemente y que, por cierto, se apoderó indebidamente de una ciudad en Colorado. Ese problema se ha convertido en la cara pública del crimen que a Donald Trump le encantaba denunciar durante la campaña, así que necesita un socio para hacerlo. Algunos de los opositores dicen que puede hacerlo a través de un tercer país, pero no creo que ningún tercer país esté en condiciones de recibir a esos elementos criminales repatriados y luego enviarlos a través de la frontera hacia Venezuela. La segunda razón es el petróleo. Honestamente, una de las razones por las que Donald Trump ganó estas elecciones, además de su comprensible carisma, supongo, es por el problema de los altos precios de la gasolina. Y es una pena porque los demócratas en realidad no plantearon este tema. Por lo tanto, necesita mantener bajos los precios de la gasolina, y una forma fácil de hacerlo es aumentar la producción de Venezuela. Una forma fácil de no hacerlo es volver a aplicar las sanciones y no permitir que aumente la producción o incluso reducir la producción en Venezuela. La verdad es que la cantidad de petróleo que se bombea en Venezuela en este momento no afectaría dramáticamente a los mercados ni a ningún sentido real de oferta y demanda, pero afectará el sentido de los cálculos de los mercados que no son tan lógicos, responden al miedo. Entonces ya saben, si realmente quisiera mantener bajos los precios del petróleo, mantendría levantadas estas sanciones que se han levantado. En una última instancia, nuevamente, esto se reducirá a una batalla, por así decirlo, entre el probable secretario de Estado Marco Rubio y Donald Trump, porque creo que los instintos de Donald Trump, como también lo fueron de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, son tratar de llegar a un acuerdo. Habiendo dicho eso, no creo que lo haga tan rápido en el primer par de meses. Tiene otras cosas en su agenda en el primer par de meses de su administración, incluida la reforma básica completa del gobierno de los Estados Unidos, así como lidiar con la guerra entre Ucrania y Rusia y también con la guerra entre Israel y Gaza. ¿Usted ve que Venezuela podría ser parte de una negociación con Rusia por parte de Estados Unidos
que lo utilicen como un activo para darle una señal a Vladimir Putin? Tienes razón y en que hay una conexión allí, absolutamente. Y Vladimir Putin fue uno de los primeros en reconocer a Venezuela. Es un regalo que acaba de caer en su regazo. Tiene un aliado literalmente en el patio trasero de los Estados Unidos, como suele ser América Latina, pero también uno que está llamando a todos y causando todo tipo de problemas, de estragos en términos de inmigración, tráfico de drogas, otras redes ilícitas y tráfico de oro y personas. Eso realmente es una especie de basurero al sur de los Estados Unidos. No creo que Vladimir Putin quiera renunciar a eso. Es algo que realmente está causando agitación en la política estadounidense, así como en la región, de una manera que demuestra el punto que Vladimir Putin siempre está tratando de hacer, que la democracia es débil y está condenada en última instancia. Así que no creo que haya ningún tipo de acuerdo entre Vladimir Putin y Venezuela de esa manera directamente. Ese acuerdo implicaría que Vladimir Putin siga entrometiéndose en la política venezolana y también en la política regional. Si no hay una negociación directa entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, ¿qué más se puede hacer en materia de sanciones? ¿Se podrían escoger targets individuales, personas, sanciones más enfocadas al tema de la corrupción? Sí, es una buena pregunta y quiero decir, odio sonar tan autopromocional, pero escribí un artículo sobre esto en Foreign Affairs recientemente y presento varias propuestas que de alguna manera coinciden. La primera es que existe la necesidad de convocar, por así decirlo, una cumbre de países que están preocupados y afectados por Venezuela para coordinar y comunicar políticas. Eso no quiere decir que todos los países tengan que estar en sintonía con los Estados Unidos o entre sí, pero al menos reconocer que deben mantener la presión, porque el mayor riesgo, no solo para los ciudadanos venezolanos, sino para la región, es que el mundo simplemente se aleje. Y ya vimos esto con el presidente Lula diciendo es un problema de Venezuela. No lo es un problema regional. También es un problema de normas internacionales. Y eso es lo que francamente Lula está haciendo profundamente mal. Si a ellos les importa la paz en la frontera con Guyana, que Maduro ha amenazado con invadir, entonces él tiene que preocuparse también por los derechos humanos y los valores democráticos dentro de Venezuela. Y uno no puede simplemente irse, especialmente si aspira a ser una potencia global, como Brasil y Lula pretenden querer ser. La segunda cosa es que, ya saben, después de coordinar esta cumbre, creo que otra cosa que se puede hacer es formar una comisión no gubernamental. Si se quiere, una comisión internacional apoyada por varios de estos gobiernos o con juristas y activistas de derechos humanos y también investigadores independientes para poder monitorear mejor las actividades ilícitas de este régimen. El petróleo que se está extrayendo ahora mismo en Venezuela no es suficiente para mantener a este gobierno en la riqueza y para construir lo que está haciendo. Sigue dependiendo de sus redes criminales, como mencioné, minería ilegal, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, incluso envíos ilícitos de petróleo. Y esto permitiría monitorear eso e informar a los gobiernos miembros de manera regular. Sería algo similar a la misión de investigación independiente que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha designado para monitorear los derechos humanos, y eso mantendría la atención en la gente. La tercera cosa que se debe hacer es que la Corte Penal Internacional esté investigando a Maduro y a varios de sus asociados por crímenes contra la humanidad, pero se han estancado en estas investigaciones. Lo que necesitamos es una petición firmada por un grupo de países pidiendo que aceleren esas investigaciones e incluso acusen, si se determina que son culpables, que acusen a algunos de estos individuos, aquellos que tienen el beneficio, en primer lugar, de demostrar, si se quiere, que la naturaleza política de la CPI, la Corte Penal Internacional, que acaba de acusar a Netanyahu y al ex ministro de Defensa Israel. Y eso significaría que estos gobiernos serían aún más aislados, porque muchos de estos individuos en el gobierno no podrían viajar a más de 100 países signatarios de la CPI sin ser arrestados, y eso sería una señal más si aceleramos ese proceso de que está cerrando la ventana para que se pueda conseguir cualquier tipo de amnistía de la que se habló antes de las elecciones, y tal vez podríamos incentivar algún cambio de régimen diciéndole a Maduro y a otros que las sanciones y acusaciones de Estados Unidos y otras cosas podrían eliminarse si Maduro aceptara básicamente dimitir
debatir pacíficamente. No lo hizo. Y la verdad es que una acusación de la CPI por crímenes contra la humanidad no se puede eliminar. Hay formas de negociarlo, pero solo en la CPI, fuera del gobierno, por la vía diplomática. Y por eso tenemos que demostrar que se le está acabando el tiempo para decidir qué van a Entonces, hacer. para usted, esa es una manera más efectiva de presionar a Nicolás Maduro si partimos de la idea de que las sanciones económicas no han producido el resultado deseado. ¿Qué cree usted? ¿Nos puede hablar un poco más del impacto que tienen esas sanciones, sobre todo en el venezolano de a pie? El problema es, en primer lugar, que las sanciones, especialmente en Venezuela, tienden a favorecer a los regímenes que ya se oponen a los Estados Unidos y a Occidente. Vimos en las sanciones de máxima presión originales quienes entraron, quienes ayudaron a invertir, quienes proporcionaron los productos, quienes poseen en gran parte de la faja del Orinoco: Rusia, Irán y China. Lo que hemos hecho cuando aplicamos este tipo de sanciones de máxima presión es ayudar a formar, por así decirlo, una especie de eje de los sancionados. Y lo que eso significa es que eventualmente, cuando haya un cambio de régimen en Venezuela, porque lo habrá, Estados Unidos u otros países se tendrán que sentar con los intereses rusos, se sentarán con los intereses chinos e incluso, bueno, tal vez no, con los intereses iraníes, y negociarán o confiscarán estos activos, provocando aún más conflicto. La verdad es que, si bien puede ser indignante imaginar que una compañía petrolera estadounidense, Chevron, esté bombeando petróleo a Venezuela, del mismo modo, las sanciones de máxima presión en 2019 también crearon lo que se llamó una prohibición de la venta secundaria de bonos de deuda venezolana. Eso significó que ningún país occidental que tuviera intereses comerciales en Estados Unidos podría comprar esos bonos. Luego, ¿a dónde fueron? Pues el 30% de ellos fue a parar a los rusos, a los chinos y a los iraníes. Lo que eso significa es que cuando llegue el momento de sentarse a negociar la deuda, tendrán que sentarse con los enemigos declarados de Occidente para hacerlo. Es el riesgo de las sanciones. Te hacen sentir bien, te hacen sentir que estás haciendo algo y que es una venganza, pero realmente deberían aplicarse con mucho cuidado. Habiendo dicho eso, no estoy en contra de las sanciones. Creo que las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania tienen mucho sentido. Creo que hay que endurecer aún más. Pero en el caso de Venezuela tenemos que reconocer lo que hemos hecho en términos de, por así decirlo, vender activos venezolanos de manera efectiva a regímenes rebeldes, que es lo que sucede. Espero no volvamos a esas sanciones. Ahora, ¿usted cree que el sistema general de sanciones debería ser reformado? Porque hemos visto cómo Venezuela, cómo Rusia, Irán van aprendiendo una y otra vez, acuden directamente de manera automática para justamente saltarse esas sanciones. ¿Esto se trata de un problema más global? ¿Cómo debería ser abordado? La verdad es que si le ofrecieran a Venezuela la posibilidad de vender su petróleo a los Estados Unidos a precios de mercado abiertamente sin tener que depender de flotas fantasma, sería una oferta mucho más atractiva. Lo que están haciendo los iraníes y los rusos es que ahora tienen que usar la flota fantasma para pagar a sus transpondedores para que no puedan ser rastreados. Se llevan el petróleo. Esto a menudo es venderlo a precios por debajo del mercado. No es la mejor opción, francamente, para los productores venezolanos. También se puede, en esos casos, garantizar que cualquier proyecto de ley de alivio de sanciones continuado o de alivio de sanciones ampliado garantice o haga que las fuerzas prometan que ninguno de esos recursos se enviará a, por así decirlo, enemigos de Occidente, sino que irán, por ejemplo, a Europa, que enfrenta un invierno muy frío, y a los Estados Unidos para calmar los mercados petroleros y evitar de nuevo la formación o la consolidación de este eje sancionado. ¿Qué pasa entonces con la región latinoamericana? ¿Cuán peligroso es Nicolás Maduro 6 años más en el poder, tomando sobre todo en cuenta la crisis migratoria?
Es muy peligrosa. En primer lugar, ya sabes, hay 7.7 millones de venezolanos que se han ido. Hay otros 3 millones que dijeron, según las encuestas de opinión pública, que también se irían si Maduro ganara. Así que la crisis migratoria no va a desaparecer. Quiero decir una cosa sobre la huida de los venezolanos. Se debe a los fracasos de las administraciones de Maduro y Chávez en su economía. La economía se contrajo en 3/4 partes de 2014 a 2021. Solo 2 de esos años estuvieron bajo sanciones de máxima presión. Esto es culpa de Maduro. No culpemos al pueblo venezolano, por supuesto. Pero la crisis migratoria no va a desaparecer. Y lo que de nuevo es asombroso es que Brasil se desentendió de cualquier responsabilidad. Actualmente Brasil acoge a 800.000 refugiados venezolanos en Brasil. Esa cifra no hará más que aumentar. Tiene mucho en juego y francamente se desentendieron. Pero no, se acabó. Y el problema es, en primer lugar, que muchos de los refugiados que se van de Venezuela son personas trabajadoras y respetuosas de la ley, a menudo con familias que buscan una vida mejor. El problema para muchos de ellos es que cuando llegan a estos países que ya están abarrotados de tantos inmigrantes, se puede resultar difícil absorberlos en los mercados laborales. Va a ser difícil proporcionarles o ampliarles los servicios públicos en materia de educación y atención sanitaria. Y ya estamos empezando a ver estos en lugares como Chile y Ecuador. Vamos a empezar a ver cierta agitación política por este flujo sin precedentes de migrantes venezolanos a esas zonas. Así que eso es lo que causará problemas políticos. Y luego está el elemento criminal. En un número muy pequeño tenemos una extensión de estas redes criminales que ahora son mucho más descaradas que antes. El Tren de Aragua mató a un opositor a Maduro en Chile, lo descuartizaron y enterraron su cuerpo en cemento. Estos son, ya sabes, algunos de estos elementos que están saliendo y que se involucran en esta amplia gama de actividades ilícitas. Y algunos de ellos están vinculados, por ejemplo, en Brasil con el PCC, la muy fuerte red criminal de Sao Paulo, que están haciendo alianzas y que corre el riesgo de que se consoliden más elementos criminales y las redes transnacionales con esas actividades. Ahora, ¿usted cree que habrá un enfoque diferente con figuras como Marco Rubio y el asesor Walz? Porque ellos entienden que Nicolás Maduro no es una dictadura típica, sino que forma parte de un entramado criminal. ¿Cree que este tipo de aproximación podría facilitar una transición democrática en el país? Creo que la habrá, aunque me opuse a la estrategia de máxima presión. Creo que ahora estamos en una mejor posición con Venezuela, a pesar de la desgarradora serie de eventos que ocurrieron después del 28 de julio, pero estamos en una posición mucho mejor. Creo que el mundo ahora sabe y ve que Maduro no es un dictador común y corriente, y creo que mucha gente estaba argumentando que, bueno, tal vez si las elecciones fueron lo suficientemente reñidas, podría haber algún gobierno de cohabitación. Claramente no se puede tener un gobierno de cohabitación con un presidente que ni siquiera reconoce el derecho de existir del otro lado. Así que creo que esa opción está descartada. La pregunta es, ¿qué viene después? Creo que tiene que haber un aumento de la presión. Pero creo que tiene que ser más selectiva y más dirigida, es decir, impulsada por políticas y no por simplemente la esperanza, que fue lo que impulsó el experimento de Guaidó, por así decirlo, de que si congelamos la economía, si elegimos un líder y organizamos protestas, de alguna manera el gobierno colapsará y habrá deserciones de militares que no funcionaron. Sabemos que eso no funcionó y creo que tenemos que aprender de nuestros errores de política en ambos lados. Ninguno de los dos funcionó. Necesitamos un nuevo plan. Creo que requiere más presión y también se requiere reconocer y mantener la presión que los medios internacionales han ejercido hasta ahora sobre Venezuela y mantenerla. ¿Y qué pasa con Europa? No solo la Unión Europea como conjunto, sino cada uno de los países individuales. ¿Cómo puede cada uno de ellos contribuir a presionar a Nicolás Maduro?
Tienen muchas cosas con las que lidiar y lamentablemente no han dado un paso adelante para brindar asistencia a los refugiados, pero tienen un interés real en este juego y parte de ello se debe a la liberalización de las sanciones. Tienes a la española Repsol, tienes a la italiana Eni y tienes a la compañía de gas francesa Morelli y tienes a Shell, la compañía noruega del Reino Unido. Ahora están involucradas y observando, así que aunque Venezuela no llega a encabezar la lista de prioridades, creo que para muchos de estos países, tanto por razones comerciales como individuales, en un sentido positivo, apostaron, por así decirlo, en esta elección y ahora no pueden dar marcha atrás. Aunque será tentador para ellos dar marcha atrás, será tentador para ellos centrarse en otras cosas y no lidiar con una situación que hasta ahora no ha logrado producir el cambio deseado. Pero, por otro lado, creo que es a nivel personal y diplomático. Hay un reconocimiento de que las acciones de Maduro antes y después de las elecciones fueron una burla al sistema internacional y a Occidente. Eso tiene que abordarse. Si todos estamos muy preocupados por la erosión general del orden internacional y por el orden general del respeto a la soberanía popular, entonces hay razones materiales. Creo que hay razones ideológicas, pero también creo que hay razones personales. Parece una tontería decirlo, invirtieron mucho en esto, incluido Josep Borrell de la Unión Europea, iba a enviar una misión de observación para las elecciones del 28 de julio y altivamente Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, dijo que no, se negó a permitirles entrar. Ya sabes, este tipo de cosas hay que tener en cuenta la resistencia y la arrogancia y creo que lo están haciendo. Y para el pueblo venezolano, ¿cuál es el peor escenario? Sobre todo si se aplica nuevamente la estrategia de máxima presión por parte de Estados Unidos. En primer lugar, incluso con el ligero alivio de las sanciones, ha habido cierto crecimiento. Parte de eso se debe a algunas de las cosas que la administración de Maduro y un equipo de economistas ha tomado. Pero ese crecimiento se ha limitado principalmente a Caracas. Según todos los informes, y no tengo permitido estar en Venezuela, así que no puedo verlo yo mismo, según todos los informes, están realmente en niveles extremos de desnutrición, pobreza, el deterioro de los hospitales y los servicios de salud y la educación es profundo. Sabes, no creo que la máxima presión empeore aún más la situación de esas comunidades rurales. Puede afectar a Caracas y a algunos lugares que han comenzado a ver cierto crecimiento, pero no creo que tenga un efecto dramático en el resto de la población. Pero de nuevo, dicho esto, ya sea que Chevron y otras hayan invertido en aumentar la producción, si las sanciones de máxima presión volvieran, yo simplemente esperaría que los rusos vinieran y tomaran esos activos renovados. Los rusos ya están en el lado equivocado de la ley. No pagan ningún precio por invertir en Venezuela o incluso por apoderarse de activos que ya han sido desarrollados por empresas occidentales. Así que creo que sería un regalo para los enemigos de Occidente y los enemigos de los derechos humanos y la democracia. Si usted formara parte de la nueva administración de Donald Trump o también formara parte del grupo de personas que deciden dentro de la Unión Europea, ¿qué tipo de recomendaciones haría? Mi primera recomendación nuevamente es que nos reunamos, hablemos de esto, no nos quedemos de brazos cruzados y dejemos que Venezuela y Maduro caigan en la irrelevancia mientras él reprime a sus propios ciudadanos y destruye su propia economía y causa estragos en la región y a nivel internacional. Necesitamos coordinarnos. No podemos permitir que la atención baje. El mundo todavía está enfocado, no como antes, pero lo está y debemos aprovechar esto ahora mismo. Eso es lo primero. Lo segundo es tratar de desarrollar algún esfuerzo coordinado, también asistencia humanitaria. Ya saben, las sanciones impidieron la entrega de toda la asistencia humanitaria prometida, los llamados $13,000 millones de asistencia humanitaria. En realidad, preferirían ver a su gente sufriendo de alguna manera cruel
cruel, creo que es necesario ejercer presión para lograrlo y creo que también necesitamos una respuesta regional más coordinada. Creo que será difícil, por ejemplo, entre la administración de Donald Trump y la del presidente Lula, entre la administración del presidente Petro y Donald Trump y Marco Rubio, pero creo que debemos dejar de lado algunas de las diferencias ideológicas. Entiendan que no se trata de una cuestión de izquierda y derecha, no lo es. Tenemos el gobierno socialista en España y el gobierno de Italia, por lo tanto debemos unirnos como lo ha hecho la Unión Europea, más allá de las líneas partidarias, para poder demostrar nuestras preocupaciones, implementar una serie de acciones que aíslen efectivamente a este gobierno de maneras que no castiguen a la gente, sino que sigan enviando una señal de que estamos tomando nombres y estamos tomando números y que serán castigados. Por ejemplo, el Reino Unido y la Unión Europea no tienen la mitad de sanciones personales dirigidas a individuos relacionados al gobierno como lo tiene Estados Unidos. Necesitamos tener una lista de ellos y anunciarlos para demostrar que las cosas van a cambiar. Sabemos quién es el responsable y tendrán que pagar un precio. Hay un miembro de alto nivel del gobierno de Maduro cuya hija va a la escuela en el Reino Unido. Él nos visita a menudo. ¿Sabes? Hablando como alguien que tiene muchos amigos en Venezuela cuyas familias se han visto afectadas por esto. No sé por qué no nos aseguramos de que algunas de las figuras gobernantes en el gobierno también tengan que sufrir la separación de sus familias. Eran declaraciones de Christopher Sabatini, quien es investigador senior para América Latina del Chatham House, un instituto ubicado en Londres dedicado justamente a ayudar a los gobiernos y a las sociedades a ser más prósperos y estables. Al regreso estaremos conversando también con Brian Fonseca, quien es director del Jack Gordon Institute de Políticas Públicas. Este es el instituto que se dedica de lleno a América Latina por parte del FIU, de la Florida International University. Ahora le damos la bienvenida a Brian Fonseca, quien es director del Jack D. Gordon Institute de Políticas Públicas, que se encarga precisamente de todos los temas de América Latina a través de la Florida International University, FIU. Muchísimas gracias por estar aquí. I would like to start by hearing your general perspective on Venezuelan process. Taking the election, but also January 10. Sure. No, that's a good question. I mean, first and foremost, it's clear that the process that took place on July 28th was not a process of democracy in which Venezuelans had the chance to elect a president that would lead them, going into the future. And instead, what we've seen as a result of that is cited by the United Nations and various other human rights organizations is that Venezuela and the Maduro government has responded largely fighting for survival. They have pushed back against opposition movements. They have worked really hard to undermine sort of the democratic process, bringing their external allies around them to support them in digging in Venezuela. And as we lead up until January, I think we're going to continue to see much of the same. At this point, it's not just about power for Maduro and the regime. It's really about survival. There's no clear off-ramps for the regime, and therefore they are fighting for survival against the opposition, and they will continue to put pressure and repress opposition members to stay in power. But if they are surviving, what kind of pressure can be done before January 10? Yeah, I'm not sure there's a whole lot that the international community can do. Again, it's going to start with the provisions of off-ramp. I don't think that there have been significant incentives for the Maduro government to walk away from power. Instead, I think the Maduro government has essentially dug in largely because it doesn't feel it can survive if it leaves power. Many of the members of the regime will find themselves in exile or facing charges on corruption and significant jail time, if not worse. And so at the end of the day, they're going to continue to dig in. And unless there's, clear exit incentives for the regime, they'll dig in. So I'm not sure there's a whole lot that can be done now by the U.S. or by the international community to displace Maduro. Maybe perhaps
the U.S. can put pressure on Maduro's allies, not just those in Latin America, namely Colombia and Brazil, but those that have been keeping the regime alive. That's Russia, that's China, that's Cuba, that's other external geopolitical rivals of the United States that have helped Maduro weather the pressure that the United States and the West has placed on Maduro to lead power and restore democracy in Venezuela. Yeah, the United States is the most important international actor, and some new factors are coming into play. For example, the potential new Secretary of State. Do you think it's the right choice for Venezuela particularly? Yeah, so I think the selection of Senator Marco Rubio is a significant selection. Certainly, Senator Rubio has, incredible credentials in the foreign policy space. As a member of Congress, he's chaired several committees, and he's played an important leadership role in American foreign policy. That said, he's going to have to grapple with, one, his perception or his approach to, putting pressure on Venezuela and other countries like Nicaragua and Cuba through sort of a maximum pressure campaign, which didn't work in the past. And then he's going to have to juxtapose that to a Trump administration that may be looking for different mechanisms to work in Venezuela and displace the regime over the long term. And so I think, to some degree, there's going to have to be a reconciliation between, where I think Senator Rubio wants to go from a foreign policy perspective and perhaps where, the White House is going to want to go in a Trump administration. That's number one. Number two, while I think Senator Rubio is going to want to, in the role of Secretary of State, put emphasis on Venezuela, he's going to have other really big challenges that he's going to have to deal with. He's going to have to deal with the Russia-Ukraine conflict. I know that Israel and Hamas just announced a ceasefire, but he's still going to have to grapple with that as being a major foreign policy issue for the United States. And of course, you have Iran, you have North Korea, you have China largely. And so you're going to have a large portfolio of fires all over the world. And as much as Senator Rubio is going to want to put attention on Venezuela, that may not be at the top of the priority list for a Trump administration. That said, I'm sure he'll use members of, sort of his political appointees, members of the State Department staff to continue to pressure. But what does that look like? Is it a sort of approach of engagement, or is it an approach of maximum pressure and isolation? I think that still is yet to be determined. And we'll have to wait to see how Senator Rubio articulates his policy once he's confirmed as Secretary of State. Yeah, do you think that the maximum pressure is the real choice here, considering the failure of the sanction to induce regime change? What kind of consequences, extra consequences, do you have when you apply this kind of strategy? Yeah, no, I mean, look, maximum pressure hasn't worked in Venezuela in the past. We saw, a huge surge in terms of pressure against the regime in 2019. The announcement of Juan Guaido as the interim president, a huge international community sort of rallying around Juan Guaido in an effort to displace Maduro, and that didn't work. The maximum pressurization campaign didn't work. And what it did inversely is it pushed Venezuela closer to Russia and China, America's broader geopolitical rivals. It induced greater hardship on the Venezuelan people. It elicited greater sanction pressure from the United States, which ultimately further induced humanitarian crisis in Venezuela. And ultimately, the regime is still surviving, but it's far worse off for the Venezuelan people, both in Venezuela and outside of Venezuela. And so I'm not sure that the maximum pressure campaign is going to be the most effective tool that the U.S. government has going forward. And that's something that Senator Rubio is going to have to grapple with as Secretary of State. Do you think the pressure from sanction has pushed the Venezuelan government to rely more in these bad allies like Russia, Iran, China? And what impact does this have in the regional stability, but also like the leadership of United States here in the Americas? Yeah, it's a great question. I mean, first and foremost, the fact that the United States is not engaged in Venezuela has created space for American rivals, namely, as you pointed out, China and Russia, to deepen its engagement in Venezuela. And particularly Russian engagement in Venezuela dates back to Hugo Chavez, when Hugo Chavez opened the door to allow
deep military ties between Venezuela and Russia, largely through billions of dollars in military sales, and then further deepening the relationship that Venezuela had with Russia, also Iran, which Iran plays a significant footprint in Venezuela today, and then probably the most influential political actor is going to be China, and China has certainly deepened its policy influence in Venezuela, and so those three countries, which are certainly adversaries of the United States, have taken advantage of U.S. withdrawal in Venezuela to deepen its footprint on the ground in Venezuela today. And what that means for the broader region is that now you have actors that have zero interest in seeing a region that is secure, that is prosperous in the Americas. What alternative could the U.S. consider to counteract the influence of these bad actors in the region? I don't know, the sanctions not about petroleum or minerals, but around corruption, maybe, like specific targets going with Europe about families. What do you think? Yeah. No, I mean, I think one thing that the United States can do more of is hold China, for example, accountable for the malpractice that it does across the region. Oftentimes, major Chinese engagement projects across the region, tend to induce corruption. They breach things like labor policy and environmental laws or labor laws. And so China does not come into the region playing by the region's rules of the game. It comes into the region playing by its rules of the game. And that tends to undermine, the rule of law in Latin America generally. So I think the United States needs to highlight that. The United States needs to put more attention on the fact that, when the Chinese engage in major infrastructure projects, they don't give a whole lot of consideration about things like the environment. The fact that China continues to, allow massive illegal fishing fleets, deep water fleets off the coast of South America that's pillaging the fisheries is again, a problem. The fact that, you have faulty construction in many of the construction efforts across the region. The fact that, it breaches labor policy, tends to bring its own laborers as it's done in the past. And so, again, China doesn't play by the rules of the game in Latin America. And so I think the United States needs to work with countries in the Americas to hold, China to a higher standard of engagement. That's going to undermine China's, return on investment, and it may cause China to engage far more thoughtfully in the region in ways that, again, benefit the Americas as a whole. There is an essential question that maybe United States and also other countries need to do from now on. If they believe that the economic sanctions have strengthened or weakened the Venezuelan government ability to stay in power, is for you, what's the answer, and what should be done taking the humanitarian crisis in perspective? It's another great question. Look, I think that the sanctions have had an impact on Venezuela, but has not had the impact the United States has wanted. It has not dislodged the regime, and that's clear. But if you look at other comparable cases, you look at Cuba, you look at Iran, where you've had decades of sanctions, those sanctions were not enough to dislodge the regime in those countries and shape behavior in a way that advanced the U.S. foreign policy interests and the democratic interests within those countries. And so this is the same case, right, in which the heavy-handed, both targeted specific sanctions and sectoral sanctions have not had the effect on dislodging the regime. And that's because the regime has been able to work through China, Cuba, Russia, Iran to sanction-proof its economy in ways that it's able to survive. And what ends up happening is the hardship gets passed on to the Venezuelan people. And what Venezuela does is allow people to leave Venezuela and sort of flood Colombia, Peru, and the United States with Venezuelans that are fleeing for economic reasons, as well as political persecution. And that pressure release valve is allowing the regime to survive, even in spite of heavy sanctions by the United States and other Western countries. And if you were part of the Trump administration, what kind of recommendation will you have for them?
So if I was part of the Trump administration and I had the ability to levy policy, I'd consider three things. I think first, one of the things that the United States has struggled with is leverage on the ground. We have no leverage on the ground. I think the United States needs to acquire leverage in Venezuela. One mechanism to do that is to bring the American private sector, unlock the American private sector as a means of acquiring leverage in Venezuela over the long term. That may mean a recalibrating of sanctions. So I think the sanctions policy needs to be recalibrated in a way that targeted sanctions go after those that are the most corrupt and criminal, but sectoral sanctions allow enough space for American enterprises to operate on the ground in strategic sectors to gain leverage and acquire influence over the long run. I think that's number one. I think the policy of isolation and maximum pressure is not good for U.S. interests over the long term. And what we're going to have to do is make some sacrifices on the short term, right? Deal with the Maduro regime for the short term while we acquire leverage so that we can work to shape the rules of the game back towards democratic process over the long term. And so I think that's number one. Number one, reacquire leverage. It's similar to what Venezuela has been doing. Venezuela has been gaining leverage against the United States. When Venezuela takes American hostages, that's leverage. When when Venezuela threatens to go to war with Guyana, that's leverage. So Venezuela has been acquiring leverage against the United States, but the United States has struggled to acquire leverage against Venezuela. And so I think the United States needs to reassert, the private sector in ways that it acquires leverage on the ground in Venezuela. I think that's one. Number two is I think the United States needs to work more deliberately with the international community to address the humanitarian crisis. Not just the humanitarian crisis that's in Venezuela, but the spillover in places like Colombia, Peru, the United States, in which you've seen mass migration of Venezuelans that are struggling. And I think the United States can do more with its international allies to also pressure the Venezuelan government to address the humanitarian concerns without necessarily, threatening the survival of the regime. I think those two things can be kept separate. I think there needs to be a focus on the humanitarian crisis, and working through international partners, we can do that. And I think third, the United States needs to continue to pursue democratic opening, whether that's working with opposition groups, whether that's continuing to engage the Maduro regime directly. We need to continue to put pressure on finding a democratic opening and nurturing a democratic opening in Venezuela so that over the long term, or the mid to long term, we can continue to put pressure on Venezuela to restore democracy for all of Venezuelans. Eran las declaraciones de Brian Fonseca, quien es director del Instituto Jack D. Gordon de la Florida International University, FIU, dedicada 100% a América Latina y en este caso particular con eventos periódicos relacionados a Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Les hemos ofrecido dos visiones distintas, una desde Europa, otra desde Estados Unidos, para entender mejor qué tipo de alternativas tienen los venezolanos a partir de este momento. Será hasta la próxima.